Buenas noches a todos. Disculpen el problema, tuvimos un problema de conexión, tuvimos que cambiar el link por este motivo. Entonces vamos a empezar la charla de esta noche. Bueno, pues Enrique nos va a apoyar a la Sociedad Teosófica en Bolivia. Vamos a hacer una charla más o menos a mediados de cada mes, un jueves, como a esta hora. Entonces los invitamos para que puedan acompañarnos en los siguientes temas. El tema de hoy Enrique nos lo manda, es El lado oculto de las cosas de Charles Leadbeater. Entonces, te agradecemos, Enrique, tu colaboración, apoyo y adelante, pues. Vamos a hablar un poco del banquete del amor de Platón, el lado oculto de las cosas en general. Empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y queremos ser como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Vamos a empezar entonces un poco con el banquete de Platón y luego de ahí nos vamos al lado oculto de las cosas de Leadbeater. Esta es una pintura muy bonita donde se conjugan tanto Cristo como Buda. Y ahora arrancamos en el banquete. De aquí vamos a tomar algunas cosas nada más en general para poder luego desplazarnos hacia Leadbeater. Entonces hay dos fuerzas, hay muchas fuerzas en el universo, pero las dos de las que va a hablar en el paquete son la fuerza asociada al amor, que es de atracción, y la fuerza asociada al no amor o el odio, que es la repulsión. Entonces, atracción y repulsión o amor y odio lo pone a Bhagavan Das en su libro de La ciencia de las emociones. El punto inmediato es que al parecer acompañan a la atracción el gusto y el dolor y a la repulsión el disgusto. La disposición, actitud del yo en presencia de lo que le causa placer es el deseo, atracción y gusto con anhelo a acercarse a ello. Entonces, cada vez que una persona en el plan mayábico, primero vamos a hablar un poco del plan mayábico. En las personas con mucho más desarrollo que yo, y cuando he tenido la oportunidad de hablar con alguno de ellos, a la hora de expresar lo que es el maya, dice, el maya es una cortina que la divinidad puso para ocultarse detrás de ella y permitir que los seres autoconscientes, paulatinamente mientras crezcan, se ganen el derecho a abrir ese telón y poco a poco develar lo que es la verdadera naturaleza de la divinidad. Bueno, vamos a verlo de esa manera, no son exactamente las palabras, pero más o menos podríamos verlo así. En este plano mayábico, que es un plano dual, por lo menos hasta subir a la parte de Atma, en donde se resuelve la dualidad, en este mundo dual, pues todo el tiempo vamos a tener alternativas. Y las alternativas las vamos a utilizar a través de dos vías. Una va a ser con Cronos, es decir, con el creador de los espacios temporales a través de los cuales cada quien va resolviendo su vida, y con Kairos, que son como las grandes oportunidades que el destino de cada quien va generando como puntos de inflexión importantes en donde se deben tomar decisiones que son muy relevantes y si son bien tomadas nos permite entonces como un trampolín brincar hacia el desarrollo y si son mal tomadas pues nos vamos otra vez a un pozo. Bueno, teniendo en cuenta esa como pequeña introducción, nos vamos ahora sí a los temas de atracción y repulsión. La brújula que utilizamos en el plano mayábico, donde estamos pues, prácticamente todos los que estamos aquí, normalmente la utilizamos a través del mundo sensible, del mundo visible o perceptual, que eso funciona a través de los cinco sentidos en el plano mayábico. Y lo que pasa es que nosotros percibimos dentro de este plano mayábico, observamos, calificamos y después de calificar reaccionamos emocionalmente y sentimos o atracción o repulsión y luego nos movemos. Entonces la locomoción produce, si es atracción, acercamiento y si es repulsión, alejamiento. Y así es como nos movemos. En otras palabras, empezamos a buscar cada uno de nosotros el espacio en donde estemos a salvo, es decir, y buscamos acercarnos a través del amor y buscamos alejarnos a través de la repulsión. Y luego nos dice Bhagavan Das, que profundiza mucho en esta obra, que después de los 5, 6, 7 años, cuando el niño tiene ya su mente racional y empieza a funcionar, se hace un caos este sistema.
porque puede ser entonces que el niño de 7 años, a pesar de sentir aproximación, se aleje por orgullo, o a pesar de sentir repulsión, se acerque por interés. Y entonces eso genera un nuevo patrón de coordenadas para desenvolvernos en el plano mayábico. Y en el plano mayábico esas nuevas coordenadas pues, van a generar un desorden monumental. Y dentro de ese desorden, bueno, al final del día la persona pues tendrá poco a poco que ir resolviendo los causantes de esta manera desordenada de habilitar la parte mayábica, por lo menos hasta que el desarrollo que nosotros vayamos teniendo a través de los esfuerzos vaya corriendo lentamente el telón y vaya develándonos gran parte de las cosas que de momento están ocultas para que nosotros las podamos observar. Y como verán ustedes, ya empezamos a vincular lo que es el lado oculto de las cosas con esta primera parte donde vamos a hablar un poco de Bhagavandas y algunos otros autores. Bueno, vamos al siguiente párrafo. Podemos afirmar a manera de ensayo que así como el conocimiento, el deseo y la acción surgen del jiva y de la unión del yo con el no yo, así también surgen por correspondencia en su aspecto objetivo o cuerpo material la actividad o movilidad, el carácter, la cualidad mental o el intelecto y la sustancia o cambio gradual cuantitativo de índole, temperamento o genio. El primero puede subdividirse aquí en varias cosas. Esto está en el libro de Bhagavandas de la ciencia de las emociones. Estamos hablando, lo puse en rojo entonces, de actividad, cualidad y sustancia. Y en la actividad tenemos movilidad y carácter. Aquí destaca mucho la parte de carácter porque vamos a ver el carácter como lo ve Eric Fromm, que es muy parecido a como lo pone Bhagavandas. El carácter es la forma más o menos permanente en que la energía psíquica y física se canalizan en el proceso de la vida, a través de dos subdivisiones, la socialización y la asimilación. Si es socialización, una persona puede habilitar 5 formas diferentes de carácter: el pasivo, el activo, el explotador, el atesorador y el de formación reactiva, me parece. Y entonces, en función de cada uno de estos, o de todos, o de la combinación de todos, la persona, esto se parece un poco a las gunas o los escandas, poco a poco empieza a tener entonces ciertas tendencias a hacer cierto tipo de cosas. Y en la parte de asimilación hay otras características, pero al final este es el carácter, es una forma más o menos permanente de la estructura de la persona, con la cual son las herramientas con las cuales va a vivir su propio destino. Luego viene la cualidad, que es la mentalidad o intelecto, y luego la sustancia, que es la posibilidad que tiene la persona, sustancialmente hablando, de hacer cambios graduales y cuantitativos de índole que puedan entonces transformar. Luego tenemos en el primero el parabriti, ambición, apego al mundo y a la labor egoísta; el nibriti, renunciación, desvío del mundo y labor altruista. El que hablaba mucho de esto era Juan Viñas en sus conferencias, bueno, y también en las asesorías que daba, y en alguna asesoría que yo fui con él para que me aclarara en uno de los libros que estaba yo escribiendo. Aparecía el Pabriti Marga y el Nibriti Marga. Bueno, renunciación, ambición, que tiene que ver más o menos con esto, pero ya en un formato de mayor profundidad. Luego tenemos el segundo, que es el conocimiento, el placer y el dolor y la paz. Y en forma adjetiva, la subdivisión tercera, que se llama placentero, jovial, dulce, doloroso, avieso, terco, melancólico, pacífico, ecuable, sosegado, sobrio y tranquilo. Bueno, luego aquí viene una pequeña explicación de lo que es Prakriti, que no la vamos a ver por razones obvias, que todo el mundo la sabe, por lo menos en esta conferencia debe ser así. Los tres principales subdivisiones de la atracción. Aquí Bhagavandas nos da, bueno, un formato muy peculiar que también se sigue un poco en la medicina tradicional china y en otras, que es, nos dicen que somos seres trigeneracionales. Y entendiendo a cada generación entre 25 y 30 años, quiere decir que los seres humanos, cuando cumplimos entre 75 y 90, hemos cumplido las 3 generaciones. En la primera generación nos toca ser hijos y nietos. Es decir, todo es de abajo hacia arriba. En la siguiente generación somos padres, es decir, vemos hacia abajo y somos hijos. Y los abuelos, si es que siguen vivos, bueno, también están hacia arriba, y si no, ya no están en este formato. Y luego cuando llegamos a la tercera parte, vemos todos hacia abajo, vemos a los hijos y a los nietos. Bueno, ese es más o menos de donde toma Bhagavandas un poco esto y dice: entonces tenemos primero la atracción más la conciencia de igualdad entre yo y el objeto atrayente, se llama afecto o amor propiamente dicho. La atracción más la conciencia de superioridad del objeto atrayente respecto al yo se llama reverencia. Es decir, cuando yo estoy con una persona a la que considero superior a mí, la manera de manifestar mi atracción, o sea, mi amor, es a través de la reverencia. Esta es una supersíntesis del libro. El libro es complejo. 3, la atracción más la conciencia de inferioridad del objeto atrayente se le llama benevolencia. Si aquel al que amo está por debajo de mí, entonces la emoción compleja que activo es de benevolencia, lo cual me permite acercarme al objeto que yo considero inferior a mí, pero a través de esta actitud amorosa.
También puedo acercarme a una persona superior a mí a través de una parte reverencial. Y también puedo acercarme a una persona que yo considere igual a mí a través del amor propiamente dicho, es lo que dice Bhagavandas. De la misma manera que hemos analizado la atracción, podemos analizar la repulsión, disgusto u odio, cuyas tres principales subdivisiones son ira, cuando hay igualdad entre el sujeto y el objeto; temor, cuando el objeto es superior al sujeto, es decir, cuando yo tengo una repulsión hacia una persona que es superior a mí en poder, en fuerza o en lo que sea, entonces la emoción que habilito es temor. Y cuando yo lo veo hacia abajo y encima siento repulsión, entonces cuando el objeto es inferior al sujeto se aplica menosprecio. Esta recontra supersíntesis de lo que dice Bhagavandas nos da una idea entonces de cómo son las coordenadas a través de las cuales los seres humanos nos movemos en el teatro de la vida. Y todo esto es mayábico, todos son reacciones mayábicas a través de la mente que está habilitada para trabajar en la parte mayábica, etcétera. Bueno. Luego vienen las emociones de amor. Entonces, entre iguales, las tres ascendentes modalidades antes mencionadas se engendran. Dice, todo esto es lo que vamos a ver si una persona ama a otra persona que considera igual. Lo va a ver urbano, cortés, fino, suave, tiene miramientos, amistad, sociabilidad, afabilidad, afectividad, familiaridad y otras. Y cuando vemos eso, decimos, este tiene aproximación, es decir, tiene amor hacia un igual, hacia sus hermanos, hacia sus colaboradores, hacia sus primos, hacia personas que considera que están vinculadas a este, a este sistema. Mm, eh, Me siguen escribiendo que no pueden entrar a la reunión, pero bueno. Bueno, pues ahí sí pueden entonces enviarles a las personas que no pueden entrar para ver si pueden conectarse. Pero bueno, continuamos. Eh, de abajo hacia arriba, la atracción hacia un superior engendra cómo somos, pues, modestos, prudentes, dulces, reverentes, actuamos con formalidad, diligencia, gravedad, serenidad, seriedad, sensatez, docilidad, humildad, obediencia, gratitud, etcétera. Y de arriba hacia abajo, cuando sentimos amor, somos amables, con estimación, benevolentes, urbanos, indulgentes, suaves, nobles, benignos, dulces, ternura, compasión y piedad. Y luego se hace un cuadro muy complejo en el cual entonces nosotros podemos, a través del mundo emocional, develar un poco de lo que es oculto a través de los elementos o los adjetivos o los verbos o los sustantivos, pero sobre todo de las posturas emocionales que la persona tiene y que está desarrollando a través de su contacto con otros. Y de esa manera la persona devela sobre sí misma un poco de conocimiento que va a ir a su autoconocimiento y por lo tanto a su plan personal de desarrollo. Y las de odio, bueno, la repulsión entre iguales, rudeza, brusquedad, grosería, terquedad y aspereza, etcétera. De abajo hacia arriba, la repulsión a los superiores, timidez, suspicacia, cobardía, rencor y venganza. Y de arriba hacia abajo, arrogancia, desadmiración, menosprecio, desdén, engreimiento, petulancia, agresividad, entrometimiento. Bueno, estamos sujetos, sometidos, expuestos a, a reaccionar aquí hasta que, como dice Ravi Ravindra, dejamos de reaccionar y lo que hacemos es responder. Incluso lo pone en inglés. Entonces, el gran paso que hace el teósofo es pasar de react a respond. Y entonces, en el react estamos sometidos en función de la forma como somos atacados a, a morder el anzuelo y empezar a trabajar este tipo de actitudes, con lo cual comprometemos mucho nuestro desarrollo. Pero si nosotros empezamos a reaccionar, podemos nosotros entonces trabajar estas reacciones naturales de la réplica natural y pasarnos entonces a esto, es decir, a transmutar ese tipo de cosas. Bueno, mm, perdón, vamos a continuar. Bueno, en el banquete, y ahora sí nos pasamos al banquete de Platón. Es sorprendente cómo se interesa todo el mundo por el triunfo del hombre que ama. Se le anima, lo cual no sería si el amar no se estuviese por cosa buena, dice el banquete. Se le aprecia cuando ha triunfado su amor. Aquí estamos hablando de lo que está haciendo, así concluyó Fedro. Aristodemo pasó el silencio a algunos otros cuyos discursos había olvidado y se fijó en Pausanias. Y Pausanias es el que hace este discurso. La costumbre permite al amante emplear medios maravillosos para llegar a su objetivo,
y no hay ni uno ni otro, o solo de estos medios, que no le haga perder la estimación de los sabios, si se sirve de él para otra cosa que no sea para hacerse amar. Porque si un hombre con el objeto de enriquecerse o de obtener un empleo o de crearse cualquier otra posición de este género se atreviera a tener por alguno la menor de las complacencias que tiene un amante para con la persona que ama, si emplease las súplicas, si se valiese de lágrimas y de ruegos, si hiciese juramentos y durmiese en el umbral de la puerta de su amada, si se rebajase a bajezas que un esclavo se avergonzaría de practicar, ninguno de sus enemigos o de sus amigos dejaría de impedir que se envileciera hasta tal punto. Los unos lo echarían en cara que se conducía como un adulador o como un esclavo, y otros se ruborizarían y se esforzarían en corregir. Aquí está hablando obviamente Pausanias de los extremos. Sin embargo, a pesar de que el que está enamorado siente ganas de hacer cosas como esas, al final no las va a hacer. Sin embargo, todo eso se intenta maravillosamente a un hombre que ama. No solo se le admiten estas bajezas sin tenerlas por deshonrosas, sino que se le mira con un hombre que cumple muy bien con su deber. Y lo más extraño es que quiere que los amantes sean los únicos perjuros que los dioses dejen de castigar, porque se dice que los juramentos no obligan en asuntos de amor. Tan cierto es que nuestras costumbres, los hombres y los dioses, todos se lo permiten a un amante. Es decir, hay cierta condescendencia cuando el amor se activa, siendo el amor la característica más importante de la aproximación y por lo tanto de una de las grandes leyes de la naturaleza. No hay en esta materia nadie que no esté persuadido de que es muy laudable en esta ciudad amar y recíprocamente hacer lo mismo con los que nos aman. Por otra parte, si se considera con que el cuidado del padre pone a un pedagogo cerca de sus hijos para que los vigile y que el principal deber de este es impedir que hablen a los que los aman, que los camaradas mismos se le ven sostener tales relaciones que les hostigan y molestan con burlas, que los de más edad no se oponen a tales burlas ni reprenden a los que las usan, al ver este cuadro, no se creerá que estamos en un país donde la vergüenza y el mantener semejantes relaciones no va bien. He aquí porque es preciso explicar esta contradicción para tratar de meterse, es lo que está diciendo en este diálogo, a lo que son ya los recovecos más importantes de lo que es una relación de amor. Bueno, ¿cuánto de la relación de amor es oculta y cuánto de la relación de amor es visible? Pues ese es todo un misterio. Pero el lado invisible de las cosas es que el amante no sabe por qué ama, pero ama. Y el que odia no sabe por qué odia, pero odia. Por supuesto, hay algunos que sí saben por qué odian, y hay algunos que sí saben por qué sienten mucha atracción y sienten esa atracción. Luego de ahí podemos derivarlo a obsesiones y algunas otras cosas, pero estamos en esta frontera entre lo que se ve y lo que no se ve. La parte oculta de las emociones que tenemos y que son de alguna manera proyectadas hacia terceras personas, se nos explica entonces en el conocimiento teosófico que tiene que ver con encarnaciones previas, se tiene que ver con ligas que se han establecido con otras personas, tienen que ver con obsesiones de estas mismas personas, tienen que ver con descuidos de las personas sobre los objetos amados cuando no son cuidados lo suficientemente bien o cuando son relaciones prohibidas, etcétera, etcétera. Toda esta enorme cantidad de cosas que normalmente son desconocidas para el propio sujeto que las habita y que las habilita, son entonces lo que tiene que ver con la introducción que estoy haciendo antes de llegar a lo que nos va a enseñar Leadbeater en su obra. Bueno, el amor, como dije al principio, no es de suyo, ni bello ni feo. Es bello si se observan las reglas de honestidad. El amor honesto es bello, es más bello. Y es feo si no se tienen en cuenta estas reglas, y en cuyo caso el amor entonces ya sería una pasión más que un amor verdadero. Es inhonesto conceder sus favores a un hombre vicioso o por malos motivos. Y aquí entonces la intención, que tiene que ver con los motivos, es el leitmotiv más importante para que nosotros podamos juzgar si este es un amor puro o es un amor contaminado. Es honesto si se le conceden por motivos justos a un hombre virtuoso. Llama a un hombre vicioso al amante popular que ama el cuerpo más que bien el alma, porque su amor no puede tener duración, puesto que ama una cosa que no dura, que es el cuerpo. Tan pronto como la flor de la belleza de lo que amaba ha pasado, vuela para otra parte después de haber dejado todo hecho un desastre, sin acordarse ni de sus palabras ni de sus promesas. Pero el amante de un alma bella permanece fiel toda la vida, porque lo que ama es durable. Así pues, la costumbre entre nosotros quiere que uno se mira bien antes de comprometerse, que se entregue a los unos, haya antes de los otros. Ella anima a ligarse de aquellos y huir de estos porque discierne y juzga de qué especie es así el que ama como el que es amado. Por esto mira como un vergonzoso el entregarse ligeramente y se exige, a prueba del tiempo, qué es lo que tiene que hacer y reconocer si es realmente que su amor está en todas las cosas. Y también es vergonzoso entregarse a un hombre poderoso y rico, ya sea sumada por temor, por debilidad o por interés o lo que fuere, y que deje de alucinar por el dinero y la esperanza de optar por ejemplos. Bueno, todo esto que está diciendo acá es válido, aunque tenga 2500 años de haber sido escrito.
Estamos entonces observando cómo nos movemos en términos de aproximación y repulsión y estamos ahora agregando, bueno, por supuesto, lo están agregando en el diálogo, lo que tiene mucho que ver con los motivos secundarios asociados a la flor pura del amor, en donde puede haber interés, puede ser más vicioso o puede ser totalmente honesto, transparente, con buenos motivos, encontrando las limitaciones y moviéndose en ellas, etcétera. Bueno, es lo que está diciendo aquí el diálogo. Ya no me voy a entretener mucho en el diálogo, aunque hay mucho aquí que se puede ver vamos a hacer un poco, bueno, la fe para la verdad, y vamos ahora sí meternos al tema ya del lado oculto de las cosas de Charles de Peter. Bueno, pues vamos a empezar develando el lado oculto de las cosas. Leadbeater, como sabemos, escribe esta obra, que es una obra muy potente, y por eso hemos hecho una introducción, aunque sea muy sucinta y muy pequeña, para ver un poco en la mundanidad en la que todos nos movemos y en la que se movían los griegos hace 2500 años. Pues cómo mientras nos movemos nos topamos con objetos que van a causar en nosotros esta atracción o repulsión, que puede ser una atracción que se puede dividir en tres potencias, es decir, una atracción leve, media o fuerte, o una repulsión leve, media o fuerte también. Y con eso hacemos coordenadas y luego vemos qué tanta pericia tenemos para trabajar con aquellas personas que nos han dañado o algunas personas que se sienten a lo mejor ofendidas o dañadas por nosotros. Y cuando políticamente se trabajan mal estas relaciones, progresan hacia mal. Es decir, pasan de una repulsión leve a una media, porque no hemos sabido trabajar o gestionar bien estas emociones, y luego incluso pueden pasar de ahí a otra escala mucho mayor, es decir, ya una repulsión grave. La repulsión grave ya estaría habilitada, dice Berghardt, un autor contemporáneo, que es cuando pasa una persona del que le cae mal a alguien, que es una persona pues que siente cierto malestar de estar con una persona porque no se siente la química necesaria. Si se trabaja mal la relación, se convierte en un antagonista, es decir, ya tiene cierta como propensión a descalificar el objeto de la otra persona por la cual no siente química. Y si se trabaja mal la relación y sigue progresando, se convierte en un enemigo, es decir, en un obstáculo para que la otra persona pueda progresar en su propio camino. Y del otro lado es exactamente lo mismo hasta que llegamos al amor puro. Bueno, vamos ahora a entrar entonces en materia de lo que nos dice aquí Charles Leadbeater con su obra. Bueno, como comencé diciendo, dice él, y estos son nada más algunas partes de cómo arranca el libro, hay un lado oculto para todo, dice Leadbeater, y por eso nos estamos hablando entonces del lado oculto de las motivaciones inconscientes, de las cosas que sentimos y que terminan o acercándonos o alejándonos de las cosas. Hay un lado oculto para todo y que nuestras acciones más comunes producen a menudo resultados de los cuales sin este estudio nunca deberíamos haber sabido. Por ello entendemos la lógica de que si comúnmente se le llama telepatía, porque vemos que así como hay olas de calor o de luz o electricidad, también hay olas producidas por el pensamiento, aunque sean de un tipo de materia más fina que las otras, y por lo tanto no perceptibles por nuestros sentidos físicos. Bueno, lo que está diciendo aquí Peter es lo que ya hablamos casi en el inicio de la charla. Eh, es mucho lo oculto porque estamos en un plano mayábico. Y por eso está diciendo aquí, dice, por ello entendemos la lógica de que comúnmente se le llama telepatía, porque vemos que así como hay olas de calor o de luz o de electricidad, también hay olas producidas por el pensamiento, aunque son de un tipo de materia más fina que las otras y por lo tanto no son perceptibles por nuestros sentidos físicos. Es decir, muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor no son perceptibles porque no entran en el rango de luz visible, es decir, de la luz que puede ser recogida por la retina, hablando específicamente de la vista. Al estudiar estas vibraciones, vemos cómo actúa el pensamiento y aprendemos que es un tremendo poder para bien o para mal. Aquí aparece lo primero que no vemos, que es cuánto poder tiene nuestro pensamiento. Y le preguntamos a la gente, ¿usted sabe que su pensamiento tiene poder? Pues no, yo pienso de manera individual, de manera reservada. No le digo a nadie lo que ves, lo que dice la persona, pero al final de cuentas está produciendo energía. Un poder que todos estamos ejerciendo inconscientemente, no lo vemos hasta cierto punto, que podemos utilizar 100 veces más eficazmente cuando comprendemos cómo funciona. Una investigación más profunda nos revela el método de formación de lo que se llama formas de pensamiento, que tiene que ver con otra obra también de él, e indica
cómo éstas pueden emplearse útilmente tanto para nosotros como para los demás de una docena de maneras diferentes. Con esto ya nos está haciendo una introducción a lo que sería su obra de las formas de pensamiento. El yo, el self, como conciencia o como mente, como conocedor, al estudiar la naturaleza del hombre, separamos al hombre de los vehículos que usa, es decir, lo fragmentamos. El yo viviente lo separamos de las vestiduras con las que está envuelto. El yo es uno, por variados que sean sus modos de manifestación al funcionar a través y por medio de las diferentes clases de materia. Es, por supuesto, verdad que solo existe un yo y que así como los rayos surgen del sol y los yos o yoes que constituyen a los hombres, que construyen a los hombres verdaderos, no son sino rayos de ese mismo yo supremo. Y cada yo puede murmurar, yo soy él, pero para nuestro objeto presente, considerando un solo rayo, podemos también afirmar su propia unidad inherente, aun cuando esté oculta bajo sus formas. Bueno, yo creo que va siguiendo un poco lo que él va aquí tratando de explicar. A pesar entonces de que los yoes se van profundizando en función de los diferentes velos que cada quien tiene en su interior, es decir, de los principios que todos conocemos que tenemos, al final todo es el mismo yo y todo viene del mismo rayo del yo. Bueno, la conciencia es una unidad y las divisiones que hacemos en ella o son hechas con propósito de estudio o son ilusiones debidas a las limitaciones de nuestro poder de percepción, causadas por los órganos por cuyo medio funciona en los mundos inferiores. Voy a repetir. Ya vimos lo que es el yo, así nos lo está explicando. Ahora va el yo, que tiene una parte nuclear, unidad, que siempre es el mismo, pero que también se puede subdividir en una serie de profundidades. Ahora estamos con la conciencia. Y la conciencia es una unidad, pero es una unidad que también podemos subdividir. Hacemos divisiones de ella. Son hechas con el propósito de estudiarla, no con el propósito de utilizarla. Son ilusiones debidas a las limitaciones de nuestro poder de percepción, causados por los órganos por cuyo medio funciona en los mundos inferiores. Cada vez que el ser humano, y esto es de lo que pasó en los años 40 y 50 del siglo XX, cuando se estaban haciendo pues todos los pormenores de la teoría general de sistemas, etcétera. Ellos hablaban de que habían grados de diversidad cuando metemos varios elementos dentro de un sistema. Y en ese sistema o conjunto, nosotros tenemos todas las combinaciones posibles, por ejemplo, de dos números, y eso nos da entonces un tramo de variedad. Esto es decir, la, 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 todas las posibilidades duales de lo que serían todas las posibles relaciones entre el 1 y el 7, pues nos dan un tramo de variedad completo, que sería el 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 1, 2 con 2, 3 con 2, 3 con 3. Bueno, nos da entonces ahí un patrón que se llama tramo de variedad. Pero cuando nosotros ya estamos como, ya hemos conocido ese tramo de variedad y ahora agregamos, en vez del 1 al 7, del 1 al 20, se hace una cantidad tan grande de cosas que eso se convierte en complejidad. Y la complejidad quiere decir que una mente normal ya no puede abarcar una cantidad de dispersión tan grande donde hay tantos elementos. Entonces se tiene que hacer una reducción de variedad, un reductor de variedad. Y el reductor de variedad hace un subconjunto. Y en ese subconjunto lo que hace son como pequeños paquetes. Y en este paquete tiene pues las relaciones posibles del 1 al 5, luego del 6 al 12, lo que fuere. Y entonces, si estamos midiendo las estaturas, pues del que mida de 1,20 a 1,60 y luego de 1,60 a 1,80 y luego más de 1,80. Y así podemos entonces tener la realidad troceada y ya luego la volvemos a integrar, entre comillas. Bueno, entonces la conciencia es una unidad y las divisiones que hacemos de ella son hechas con propósito de estudio, son ilusiones debidas a las limitaciones de nuestro poder de percepción causada por los órganos por cuyo medio funcionan los mundos inferiores. Así que cuando nos perdemos, pues algún autor intelectual tiene que decir, bueno, es que eso se divide en cuatro. Mire usted, hay 7 subplanos del astral y en cada uno de ellos hay otros 7 subplanos y más o menos el tema está así y eso ya de alguna manera le permite al intelecto que apenas está tratando de conocerse a sí mismo aplicar entonces rayos de conciencia para entender los fragmentos. Después tendrá rayos de conciencia para agregar los fragmentos y finalmente tendrá rayos de conciencia para generar una gran totalidad. Sin embargo, también tenemos habilitada una función, aunque dormida, que es la intuición y que arranca entonces con 2 niveles de discernimiento, el discernimiento inferior y el superior. Y después del superior tenemos 4 niveles de intuición. Y en esa intuición hacemos lo mismo, pero instantáneo. O sea, rápidamente vemos la totalidad, ahí la complejidad no opera
porque la complejidad está supeditada al poder de la intuición. Sin embargo, la complejidad no está supeditada al poder de la razón y por lo tanto la razón tiene que elaborar trucos para poder ver esa totalidad, pero a través de fragmentos. Y si la persona no tiene la capacidad de ensamblar como un rompecabezas estos fragmentos, pues nunca va a conocer entonces esa realidad. Bueno, el hecho de que las actividades del yo procedan separadamente de sus tres aspectos de querer, sentir y conocer no debe cegarnos respecto del otro hecho de que no existe separación de sustancia. Todo el yo quiere, todo yo conoce, ni tampoco las funciones son totalmente separadas, es decir, todo pertenece a una unidad. Cuando quiere, también siente y conoce, es decir, se dan las tres cosas simultáneamente, pero en la mente racional de los que no hemos evolucionado lo suficiente, lo vemos entonces como tres aspectos. Y ahora lo que tenemos que hacer es unirlos y tratar de ver, percibir, sentir y comprender o comprehender de qué manera entonces estos tres elementos se unen. Y lo más importante, que una vez unidos, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se usa? Y ahí estamos hablando ya de intuición. Cuando siente también quiere y conoce. Cuando conoce también quiere y siente. Es decir, los tres están biunívicamente, están invariablemente unidos. Una función es siempre predominante, una de las tres, y algunas veces hasta tal punto que vela por completo a las otras, es decir, las subordina tanto que pareciera que no existen, pero ahí están. Pero hasta en la concentración más intensa del conocedor, la más separada de las tres funciones, siempre hay presente un sentimiento y un querer latentes, discernibles como presentes si se hace un análisis con profunda atención. Detenemos entonces el rodillo de Cronos, lo que se hace en una meditación, y hacemos un análisis cuidadoso de qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando. Y de esa manera entonces la persona empieza a ver cuál es la parte proporcional en la que estos tres elementos siempre unidos de alguna manera están desempeñándose. Bueno, eso es de Anivesa. Vamos a lo que sigue. El ocultista, dice Charles Leadbeater, estudia cuidadosamente todos estos efectos invisibles y por consiguiente sabe mucho más plenamente que otros hombres el resultado de lo que está haciendo. Entonces, nuestros maestros, las personas que normalmente leemos para tratar de saber más de lo que está del otro lado del telón, por lo menos aunque sea unos milímetros o centímetros, porque nos interesan los temas ocultistas. Por eso nos dice esto, el ocultista estudia cuidadosamente los efectos invisibles, los que están más allá del telón. De hecho, utiliza mucho la alegoría del telón. Y por consiguiente sabe mucho más plenamente que otros hombres el resultado de lo que está haciendo, porque ve causas que normalmente no se ven a través de los sentidos normales. Tiene más información sobre la vida que otros y ejerce su sentido común, modificando su vida de acuerdo con lo que sabe. De muchas maneras vivimos de modo diferente ahora que nuestros antepasados en tiempos medievales, porque sabemos más de lo que sabían ellos, por lo menos aparentemente. Hemos descubierto ciertas leyes de higiene. Eso es cierto, los seres prudentes viven de acuerdo con ese conocimiento y por lo tanto la duración media de la vida es decididamente mayor ahora que en la Edad Media, donde sabemos que no se había tanto conocimiento de la medicina y entonces había pestes, había contaminaciones, y a veces eran cosas muy simples. Algunos de los grandes epidemiólogos y de los grandes infectólogos de la antigüedad empezaron por sentido común y por intuición a observar cómo el Támesis, cuando las personas echaban desechos y excrementos sobre el río y el río daba la vuelta hacia la parte sur de la ciudad, pues aquellos que bebían de esa agua estaban más expuestos y de hecho así era. Entonces, en esta observación y poco a poco se fue desarrollando una medicina con lo que está diciendo aquí Leadbeater. Es decir, las leyes de higiene muy paulatinamente, muy poco a poco fueron entonces haciendo que la gente pudiera vivir más y de una manera más sana. Todavía hay algunos que son necios o ignorantes, a pesar de lo que se sabe, o que bien no conocen las leyes de la salud, o son descuidados en guardarlas. Piensan que debido a que los gérmenes de la enfermedad son invisibles para ellos, no tienen importancia. No creen que existen porque no se ven. Estas son las personas que sufren primero cuando llega una enfermedad epidémica o cuando alguna tensión inusual cae sobre una comunidad. Sufren innecesariamente porque se han quedado atrás en el tiempo, eso que dice aquí Leadbeater. Perdón, déjenme pasar la que sigue. Voy a dejar de compartir y volver a compartir porque algo pasó aquí con...
Ok, pasamos a la que sigue. Un hombre en quien no ha nacido todavía la visión clarividente puede estudiar los escritos de los que ya la han obtenido. Es decir, un niño de 6 años que no ha llegado a los 10 años y que ya sabe leer, pues puede aprender cosas que se pueden saber a los 10 años, a pesar de que tenga 6 años, porque hay un relato veraz, genuino y auténtico de alguien que se ha tomado la libertad de escribir. Entonces, un hombre en quien no ha nacido todavía la visión clarividente porque no se ha esforzado lo suficiente para desarrollarse, puede estudiar los escritos de los que ya han obtenido esta habilidad clarividente y de esta manera beneficiarse de los resultados de su trabajo y acortar su proceso de aprendizaje. Es cierto que todavía no puede ver toda la gloria y la belleza que están ocultas para nosotros por la imperfección de nuestros sentidos, pero puede aprender fácilmente cómo evitar el mal invisible y cómo poner en movimiento las fuerzas invisibles del bien. Esto hay que verlo con mucho cuidado, porque dice entonces que esta persona que tome y lea la literatura apropiada, como la que utilizamos los teósofos, puede aprender fácilmente cómo evitar los males invisibles, porque vienen de alguna manera relatados en las cartas de los maestros, en la doctrina secreta, y también cómo poner en movimiento las fuerzas invisibles del bien. Bueno, es una de las frases importantes de Charles Leadbeater. Para entender la batalla en su conjunto, uno debe retirarse del tumulto y mirar hacia abajo en el campo desde arriba. Vamos a ver otra vez esto. Para entender la batalla entre el bien y el mal, entre lo visible y lo invisible, en su conjunto, uno debe retirarse del tumulto y mirar hacia abajo en el campo estando arriba. De la misma manera, para comprender el plan de la batalla de la vida, debemos retirarnos de ella por un momento y en pensamiento mirar hacia abajo desde arriba, no desde el punto de vista del cuerpo que perece, sino del alma que vive para siempre. Por eso dice desde arriba. Aquí lo que nos está enseñando entonces Charles Peter es hablando un poco del pensador. Recordemos que ya Annie Besant, más o menos entre los dos escribieron varias obras, y habían hecho observaciones secuenciales que pusieron en sus libros, y cuando hablaban específicamente de Mahat, o por lo menos así lo describen ellos, aparece primero Mahat, de ahí ese onfol se desprende Ahamkara, el sentido de yoidad que normalmente tira hacia abajo, dentro de este Antakarana para quedar pegado cerca de lo que es lo que nosotros conocemos como el reflejo del yo superior, que sería el yo inferior, y luego de él se desprende otra esfera, por así decirlo, que es el pensador. Y el pensador, de alguna manera, va a tener una enorme responsabilidad porque es el que va a tomar decisiones. El que va a tomar decisiones después de esclarecer. Y para tomar decisiones después de esclarecer, si lo hace con calma, va a ver todas las opciones y luego va a ubicar cada opción. Hacemos una especie de tablero y una vez que vemos todo lo que podríamos hacer en un momento dado en función de un reto que tenemos enfrente, sacamos 7 pequeñas esferas y ponemos, si, bueno, si yo hago esto y aplico amor y lo que sea, eso dónde está, pues cerca del yo superior. Si yo lo que hago es retirarme totalmente indignado, ¿dónde está esa esfera? Pues cerca del yo inferior. Y empezamos a poner una especie de mapa que sea muy meditada, donde pedimos iluminación y pedimos inspiración de los seres que nos ayudan para que podamos hacer este ejercicio bien. Y entonces, una vez que lo vemos bien, ahora sí, lo que no es el levita, bueno, ahora vete lo más arriba que puedas en este pensador que gravita hacia el yo superior y ahora mira desde ahí y ve cómo se ve desde arriba las cosas. Luego te vas hacia abajo y ve desde ahí a ver cómo se ven desde abajo las cosas y luego vas al centro, el centro donde está el pensador. De esa manera, en esta gimnasia que hace el pensador de percepción de las posibilidades, eso se llama esclarecer. En este esclarecimiento se ven las opciones y ya la persona, una vez esclarecido, pues toma la decisión que él considera más importante. Para el corto plazo, es decir, para beneficios inmediatos, para el medio plazo, para beneficios inmediatos, o para el muy largo plazo, es decir, para el resto de encarnaciones. ¿En dónde quiere usted invertir? Y en dónde, según estas esferas, quiere usted ponerlas. Porque en función de dónde las ponga, esto va a ser una inversión o en un sentido o en otro. Bueno, ese es entonces más o menos lo que yo supongo que está tratando de explicar acá. Entonces, dice, de la misma manera, para comprender el plan de la batalla de la vida, debemos retirarnos de ella por un momento. Eso es el pensador que gravita. Y en pensamiento mirar hacia abajo desde arriba. Esto presupone que hay un movimiento del pensador hacia arriba.
cercano al yo superior, ve las cosas como las ve el yo superior de ahí hacia abajo. No desde el punto de vista del cuerpo, que perece, es decir, no de abajo para arriba, sino del alma, que es la que vive para siempre. Debemos tener en cuenta no solo la pequeña parte de la vida que nuestros ojos físicos pueden ver. Vean ustedes qué hermoso esto. Debemos tener en cuenta no solo la pequeña parte de la vida que nuestros ojos físicos pueden ver, sino la vasta totalidad de la cual tanto nos es invisible ahora. ¿Cómo poder completar en nuestra percepción y agrandar y agrandar y agrandar sin necesidad de viajar, sin necesidad de movernos? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces debemos tener en cuenta no solo la pequeña parte de vida que nuestros ojos físicos puedan ver en el aquí y ahora, sino la vasta totalidad de la cual, de la pequeña parte que nuestros ojos físicos pueden ver, sino la vasta totalidad de la cual tanto nos es invisible ahora por no estar desarrollado. Hasta que se haya hecho esto, hasta que hayamos desarrollado estas habilidades por vía del crecimiento y el estudio, por vía del mérito, por vía de la oración, de la meditación, del cuidado de lo que hacemos, de lo que decimos y de las cosas en las que estamos involucrados, con lo cual se van habilitando estas funciones solas. Entonces, hasta que hayamos hecho esto, es como el telón empieza a moverse y empezamos a observar lo que antes para nosotros era invisible. Se empiezan a develar de una manera natural, a través de esos esfuerzos y méritos, espacios que otrora eran invisibles. Estamos en la posición de un hombre que mira desde abajo, al lado inferior de alguna enorme pieza de elaborado tapiz que está en proceso de ser tejido. Esto no es para nosotros sino una confusa mezcla de colores variados, de extremos colgados sin orden ni belleza, y somos incapaces de concebir lo que puede hacer todo este loco estruendo de maquinaria, de maquinaria. Pero cuando a través de nuestro conocimiento del lado oculto de la naturaleza somos capaces de mirar hacia abajo, cuando a través de nuestro conocimiento del lado oculto de la naturaleza somos capaces de gravitar con nuestro pensador hacia arriba y mirar hacia abajo, el patrón empieza a desplegarse ante nuestros ojos y el caos aparente se muestra como un progreso ordenado. Es decir, mientras más crecemos, lo que percibimos es muchísimo más ordenado y organizado. El orden va hacia arriba, como dice Taimni, y el desorden empieza cuando la dualidad se dispersa y cuando la dualidad crece. Bueno, estas son entonces algunas de las frases con las cuales querría yo, estaba esto diseñado para los que habían tomado el curso del Titicaca, en donde hicimos allí algunas prácticas muy bonitas. Entramos en procesos de invisibilidad siguiendo este tipo de patrones. Hicimos o tratamos de hacer durante los días que estuvimos allí en la Isla del Sol eh, pues una especie de ofrenda y un ritual que estaba basado en Perséfone, pero luego después de un descanso, por intuición llegó la posibilidad de que lo hiciéramos con la Pachamama. Entonces cambiamos todo el libreto, a pesar de que ya les había yo presentado un poco de pues, algunas cosas teóricas relacionadas con pues, entornos. Bueno, vimos un montón de cosas teóricas, pero nos pasamos a la Pachamama. Hicimos un ritual con velas, caminamos, hicimos invocaciones, le hicimos una pequeña ofrenda, dejamos las velas, etcétera. Y luego al día siguiente, pues pasó algo de esto que está hablando aquí Ledbetter, algo que se develó. Es decir, hicimos una meditación en la mañana cuando recién salía el sol. Hicimos, en la visualización pedimos a la diosa que saliera, bueno, todos vimos que salió del agua y luego estuvo ahí con nosotros un tiempo y luego se volvió a meter, sentimos con las palmas de las manos mucha energía y luego, pues algunos de los que están aquí y que vivieron esa experiencia, pues empezaron a ver ciertos detalles que constataban que habíamos tenido una experiencia peculiar. Esas experiencias que debido a nuestro grado de desarrollo, pues no son tan comunes porque estamos en un nivel en donde estas cosas no son tan comunes, pero de alguna manera haciendo un esfuerzo ganamos el espacio de ser visitados o por lo menos de que se haya acercado en términos visuales. Estuvimos cerca de una experiencia muy bonita. Bueno, esto es lo que pasó ahí en la famosa Isla del Sol. Vamos a continuar entonces con todo esto. Debido a que la manera más fácil para la mayoría de las personas de llegar a la realización de la cuarta dimensión del espacio es desarrollar dentro de sí el poder de la vista astral. Aquí ya Leadbeater empieza a entrar con más detalle. Debido a la manera más fácil para la mayoría de las personas de llegar a la realización de la cuarta dimensión, es decir, de incrementar su percepción,
del espacio es desarrollar dentro de sí el poder de la vista o visión astral. Muchas personas han llegado a suponer que la cuarta dimensión es una dependencia exclusiva del mundo astral. Un poco de pensamiento demostrará que eso no puede ser así. Fundamentalmente solo existe un tipo de materia en el universo, fundamentalmente, aunque la llamemos física, astral o mental, según la extensión de su subdivisión y la rapidez de su vibración. Entonces aquí empieza a decirnos muchas cosas que ya sabemos, pero vamos a tratar entonces de debridarlas con mucho cuidado. Un poco de pensamiento, ni siquiera mucho, dice un poco de pensamiento, o sea, una pequeña reflexión nos demostrará que eso que se dice no es así. Fundamentalmente, en términos fundamentales, solo existe un tipo de materia en el universo, aunque la llamemos física astral o mental. Fritjof Capra tiene dos obras muy buenas, The Turning Point y el otro es de Tao Physics. En uno de los dos, bueno, en Turning Point tiene el famoso Newtonian Psychology, que es un emparentamiento entre Newton y Freud respecto a lo que se trabaja ahí del inconsciente. Pero tiene otras cosas en donde él comenta esto, pero desde el plano físico. Dice, nosotros entonces cuando vemos materia densa, una mesa de madera, es una forma en cómo se comporta la densidad atómica. Y en el mundo de las formas se ve como sólido, y así le llamamos sólido. Cuando la dispersión de los átomos es mayor, entonces se comporta como un líquido, y así le llamamos líquido. Y cuando se dispersa mucho más, le llamamos gas. Pero al final de cuentas son diferentes formas de dispersión o concentración atómica que adquiere en el plano mayábico una forma. Y después de ver la forma, nosotros bautizamos esas formas y las empezamos a dividir y suponemos que son diferentes. Aunque elementos como el agua, pues puede existir en gas, puede existir en líquido, puede existir en sólido también. Bueno, estas cosas es las que enseña Fritjof Capra, que seguramente es un autor que ustedes es muy probable que conozcan. Y ahora vamos a verlo cómo lo explica Leadbeater. Entonces, el ejemplo que pone Fritjof Capra es totalmente del plano físico para los que habitamos ese plano. Pero lo que está hablando aquí Leadbeater ya tiene mucha teosofía. Dice, no puede ser así, finalmente solo existe un tipo de materia en el universo, aunque por su forma de comportamiento la llamemos como materia física, materia astral o mental, según la extensión de su subdivisión y la rapidez de su vibración. Cuando se vibra con mayor rapidez, entonces estamos en la escala mucho más arriba, es decir, la parte mental. Cuando se vibra con un poco menos de rapidez, estamos en la parte astral, y cuando se vibra con mucho menos rapidez, estamos en el mundo físico, con todas las subdivisiones del propio mundo físico también. Y aquí nos da otra clave entonces de todo esto, que es la vibración. Eso es la velocidad con la que se vibra. En consecuencia, las dimensiones del espacio, si existen en absoluto, si existen en absoluto, existen independientemente de la materia que está dentro de ellas. Ojo, en consecuencia, las dimensiones del espacio, los cajones del espacio, las cuerdas del espacio, los planos del espacio, si existen en absoluto, existen independientemente de la materia que esté dentro de ellas. Es la materia cuando entra en ellas la que empieza a entrar en un proceso de vibración apropiado a cada una de las esclusas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es elevar nuestra vibración, sabemos los caminos para desarrollarnos, y cuando llegamos ahí estamos entonces en consonancia, en congruencia con esa forma de vibración de cada uno de esos escalones. Y si este espacio tiene 3 dimensiones o 4 o más, toda la materia dentro de él está sujeta a esas condiciones, tanto si somos capaces de apreciarlas, es decir, que la puede verlas o no. Esto existe aunque no lo veamos. Tal vez nos ayude un poco al intentar de entender este asunto si nos damos cuenta de que lo que llamamos espacio es una limitación de la conciencia. Tal vez nos ayude un poco a entender esto que está tratando de explicar. Este asunto si nos damos cuenta de que lo que llamamos espacio es una limitación de la conciencia y que hay un nivel superior en el que una conciencia suficientemente desarrollada está totalmente libre de estas limitaciones perceptuales y conceptuales. Conceptuales porque le hemos llamado espacio, y perceptuales porque están basadas en lo que vemos, en la forma o en la no forma de lo que vemos. Entonces, ¿cómo ir más allá del concepto y cómo ir más allá de la forma? Entonces, esas son limitaciones de la conciencia. Pero en los niveles superiores, en el que una conciencia suficientemente desarrollada se libra de estos garfios y puede entonces entrar en un nivel de percepción superior.
Podemos investir a esta conciencia superior con el poder de la expresión en cualquier número de direcciones y podemos asumir entonces que cada descenso a un mundo más denso de la materia le impone una limitación adicional. Es decir, mientras más subimos, es más libre, tiene menos limitaciones. Mientras más descendemos, estamos más encarcelados, tenemos más limitaciones. E interrumpe la percepción de una de estas direcciones. Podemos suponer que en el momento en que la conciencia ha descendido hasta el mundo mental, en el momento en que la conciencia ha descendido hasta el mundo mental, solo 5 de estas direcciones permanecen en él, que cuando desciende o se desplaza una vez más hacia el nivel astral, pierde uno o más de esos poderes. Cuando está en el plano mental, que también tiene varios subplanos, tiene más poderes, más libertad. Cuando desciende al astral, tiene menos poderes, menos libertad. Y cuando baja al plano físico, tiene mucho menos poderes y mucho menos libertad. Es decir, vamos de lo más denso a lo más sutil. Y eso tiene que ver entonces con la habilitación natural de poderes que están en cada uno de esos niveles. Podemos suponer que en el momento en que la conciencia ha descendido hasta el mundo mental, solo 5 de estas direcciones permanecen en él, que cuando desciende o se desplaza una vez más hacia el nivel astral, pierde uno más de sus poderes. Y así se limita la concepción de 4 dimensiones. Entonces el descenso ulterior o el movimiento exterior que lo lleva al mundo físico le quita la posibilidad de captar incluso esa cuarta dimensión que cuando estaba en otro nivel vibracional podía percibir. Y así nos encontramos confinados a las 3 con las que estamos familiarizados, porque son las habituales y normales, de donde normalmente todos nos movemos, que son estas. No sé si ya llegué al tope de lo que quería compartir con ustedes para empezar a hacer un pequeño debate. Esta es la primera de muchas conferencias que vamos a dar relacionadas con este tema. Me parece que llega hasta acá. Sí, llega hasta acá. Entonces voy a dejar de compartir para que podamos pasar a algunas preguntas y, y dentro de estas preguntas podamos vincular esto a la experiencia que tuvimos en el Titicaca, porque originalmente estaba esta conferencia pues, orientada a los que participaron en esta experiencia y ya más adelante las iremos ubicando las cosas de una manera que puedan entenderse mejor. Bueno, díganme por favor si tienen alguna duda o algún comentario de esta pequeña introducción de lo que vamos a ver con mucho gusto. Están abiertos los micrófonos. Gracias, Enrique. Otra vez una disculpa. Sí, evidentemente hay varias preguntas. No sé si alguien quiere hacer preguntas, puede levantar la mano, por favor. A ver, un segundito, voy a ver. Bueno, pues yo aprovecho mientras la gente levanta la mano, Enrique. Evidentemente en el taller del lago pudimos entrar mm, en otra situación, ¿no? Porque estábamos eh, en un lugar especial en Bolivia, donde se puede hacer ese trabajo justamente, ir más allá de los sentidos y pudimos percibir. Y yo diría, como lo explicaste, porque esto fue más allá de los sentidos, los 5 sentidos que tenemos, percibimos esa magia que tiene el lugar. eh, yo diría hasta pudimos percibir a los guardianes que cuidan ese lugar, ¿no? Que nos dieron las señales que tú explicabas, ¿no? Em, entonces, esto tendría va más allá de los 5 sentidos, que tiene mucho que ver con el control de la mente. Y ahí va la pregunta, ¿el subconsciente nuestro afecta o es parte de lo oculto que tenemos en nosotros? Bueno, por eso comentaba yo los libros de Fridio Capra, porque es un autor muy profundo. Y por supuesto, cuando Freud termina neurología, él pues se sorprende de que haya evolucionado tampoco la psicología. Teníamos las leyes de Weber y Fechner, o sea, había muy poco. Y entonces él decide hacer una especie de sabático de 3 años para darle un jalón como neurólogo a la psicología, pensando pues, que el tema no se había explorado lo suficientemente bien. Y escribe una obra que se llama Práctica para una psicología científica. Pero al hacerlo se da cuenta que es muy complejo porque entra en un mundo abstracto y se da cuenta que no hay palabras para definir lo abstracto y que pasan una serie de cosas que son invisibles para nosotros. Entonces él entra en los procesos de invisibilidad y se mete con los griegos, se mete con los mitos, se mete con un montón de cosas para tratar de explicar pues, los complejos que ya conocemos, el complejo de Edipo, el de Electra, etc. Luego lo que es el consciente, inconsciente y subconsciente. Luego dice que es como una ciudad enterrada porque tiene sueños.
en donde solamente se ven piquitos. Luego lo pasa para la teoría del iceberg o el iceberg, que le dicen en España, bueno, las puntas estas en donde no se ve, y empieza a crear y crear y crear y crear. Luego hace un grupo de privilegiados, que son como los 7, 8 primeros psicoanalistas, que tienen la peculiaridad de estar tratando de descifrar lo oculto, pero con modelos racionales. Los modelos racionales son inferencia, deducción, analogías, etcétera, pero todavía no se hace lo que sería el utilizar cosas ocultistas más concretas para poder llegar a lo que es el desarrollo pleno de todo esto. Se puede decir que es una época muy interesante. Todo pasó en el siglo XIX. Los maestros de sabiduría, Freud. De hecho, los famosos espectrómetros estos que existen para ver la radiación solar, que ya no la vimos con mucho detalle, pero lo vamos a ver después, y que sirven para captar lo que es lo radiante del sol, para que podamos explicar lo que es el sol espiritual y cosas que vamos a ver un poco más adelante. Esas cosas, todos esos experimentos son de 1800 y pico. Ahí se abrió como un canal de sabiduría muy peculiar y luego ya se quedó como la inercia, pero dentro de las muchas cosas que se desarrollaron, pues tiene mucho que ver lo abstracto. Y lo abstracto en ciencia se llama operacionalización. La operacionalización es definir de manera medible una variable abstracta, como el amor. Como para medirlo hay que definirlo de una manera que se pueda medir, porque amor como amor, pues ¿cómo lo medimos? Porque tiene demasiadas connotaciones abstractas. Y ahí es donde viene Bhagavan Das, por eso empezamos un poco con Bhagavan Das, porque tiene esa capacidad de poner esas cosas en un término medible para que nosotros podamos diseñar lo que es una curva de aprendizaje. Entonces sí, lo que pasó en el lago, no íbamos preparados para hacer algo de la Pachamama, por lo menos no estaba en el libreto, pero antes de eso yo les di un poco del famoso, ¿te acuerdas? De la ciudad esta perdida, ¿cómo se llama? Les di toda vimos como 2 horas, incluso del Dalai Lama y del budismo Mahayana, lo que considera de esta ciudad, que si existió o no existió, ¿se acuerdan? Les puse fotos de dónde podía estar y es una ciudad metafísica, es un estado de conciencia, todo lo que desde aquí podemos bautizar de diferentes formas para tratar de entender cómo existe. Y luego ya nos fuimos a la experiencia y luego la cambiamos. La cambiamos por el tema de la Pachamama, luego ves que tuve el sueño, luego salió, bueno, ya todo lo... Pero sí no fue normal, no fue nada normal y todos lo sentimos. Entonces tuvimos una experiencia paranormal, por lo menos que no son habituales tener, la tuvimos en grupo, todos la sentimos y, y todos lo vimos, por lo menos los que llevábamos lo que íbamos viendo en la visualización y al final pues estas aves que volaban muy alto y el lago es muy alto, pues algo pasó ahí. Algo pasó que tiene que ver, como bien dices, con el lugar, tiene que ver con la invocación que hicimos, tiene que ver pues, con un montón de elementos que se juntaron para tener ese contacto. Bueno, esto es entonces en relación a lo que el mismo Leadbeater dice. Si con mucha devoción empiezas a rascar y a tratar de subir y a elevarte, con mucha fe construyes los canales, entonces empieza a suceder esto. Y entonces cuando te diriges al yo superior, que ya vimos ahora que él dice que gravites hacia arriba, entonces, ¿cómo gravitamos hacia arriba? Pues hay una visualización donde hablas con tu yo superior, le dices, no puedo verte, pero sé que estás ahí. Y entonces voy a apuntar hacia allá, hacia arriba, y me voy a acercar, voy a construir un puente, y yo sé que mientras más me acerque, en algún momento, eso donde no hay nada va a ser un punto, y después del punto va a ser un punto de luz mayor, y después del punto de luz mayor, porque tengo mucha fe en que existes, y tengo además mucha fe en que puedo construir imaginativamente un puente que me acerque. Y conforme voy subiendo, entonces se hace una bellísima visualización, y en donde efectivamente sale el punto, y al final sale una especie de arquetipo, y llegamos a un punto de contacto con una brillantez muy peculiar, que además se emparenta con nuestro ser interior, que como sabemos entonces es más fulgurante, que es más radiante que todo lo que conocemos en un sistema solar. Y entonces cuando llegamos a esa radiantez es cuando se detiene el contacto, pero no solo estamos con esa radiantez de aquello que suponemos separado de nosotros, que estamos en la antesala de nuestro ser interior, es decir, del ser verdadero, el ser que realmente somos, el que está en el corazón metafísico. Sin embargo, si lo vemos así, otra vez tenemos un problema visual, porque entonces pensamos otra vez en objetos. Y aquí tenemos que desobjetivarnos para pensar en abstracto. Y entonces ese punto es, y luego nos vamos con Leadbeater y dice, a ver, te elevas, bueno, ya vimos cómo elevarnos, estamos en ese punto y ahora ve para abajo.
y vas a ver cómo se ve. Vas a ver que tienes una mejor vibración y vas a ver que al tener una mejor vibración, lo que se te pega ya no es lo que se te pega cuando estabas abajo y ves una realidad de arriba para abajo, que es muy diferente a la que se ve de abajo para arriba. Cuando empezamos a mezclar las dos literaturas. Y también se puede hacer con los conceptos freudianos. Es muy interesante. Al final, este es como el inicio nada más de una continuación de lo que vivimos en el lago, una invitación para que el año que entra vaya más gente al lago. Y a lo mejor no tantos porque no caben tantos, pero bueno, por lo menos ahí fuimos como 13, pero pues yo que Sí. podemos ser 25, quizá 22, 25 gentes, para vivir una experiencia peculiar. Luego tú nos llevaste a una isla, ¿no?, que está súper magnetizada, la isla de Coa, eh, que fue toda una experiencia también. Y bueno, para eso eran estas, habíamos quedado entonces con la gente que había tomado el curso que íbamos a dar charlas mensuales, y por eso entré con la parte de Leadbeater. Para poder acercarnos, la que sigue, vamos a hablar más de la Pachamama, vamos a hablar más de la experiencia y vamos a continuar con Leadbeater. Y dentro de Leadbeater yo voy a ir combinando algunos autores de ciencia más contemporáneos con lo que tienen que decir al respecto y voy a ir combinando con algunas cosas de filosofía para que vayamos entre todos construyendo esta aleación poco a poco y vayamos explicando lo que pasó y luego expliquemos lo que lo que tendrá que pasar cuando vayamos nuevamente al lago. Eso es más o menos, sí, no sé si me extendí demasiado o lo que fuera, pero creo que es lo que puedo comentar sobre la experiencia. Gracias, Enrique. Yo quiero compartir una experiencia que tuvimos allá cuando hicimos el primer día la meditación y de visualizar el Antacarana, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, uno se imagina un puente, ¿no? Pero en esta oportunidad, pues visualicé un puente, pues hermoso, que justamente en la visualización veíamos que te tenía que ir hacia arriba y no es que no fue intencional, pero lo visualicé como subiendo hacia el Yampo, que es el nevado que está al frente, ¿no? Y fue pues una experiencia muy fuerte, ¿no? Sí, quizá el prolegómeno de todo esto, les voy a poner un poquito de lo que vimos allá, es la aproximación a la clave de Shambhala, ¿se acuerdan? Esto es lo que pasamos. Luego les entramos aquí, donde está la mítica Shambhala, entramos un poco con Bhagavan Das, algunas cosas. Luego nos metimos con algunos de los libros que hay de Shambhala, El secreto de Shambhala, etcétera, y nos clavamos en este libro de un Rinpoche. Y empezamos entonces ya a pasar de la incredulidad, duda, escepticismo, ignorancia, y fuimos aquí hablando de los trozos que ve el racional con el modelo luego de las manos que oran, ¿se acuerdan? Luego Sí. finalmente de este monje que asoma la cabeza y ve lo oculto, pero lo ve porque se esfuerza en hacerlo, y el que no se esfuerza pues ve nada más lo manifiesto, que es esto. Y así bien fuimos viendo todo eso, y entonces ya hemos activado la fe, vamos pues a Shambhala, y aquí aparecen todos los relatos que hay de Shambhala. Bueno, eso vimos a la hora voy a dejar de compartir, pero eso abrió la puerta un poco, porque eso está lleno de claves para entrar en lo abstracto. Luego vino Perséfone, que al final lo cambiamos, luego vino y luego pues los viajes a las islas, específicamente a la de Coa, y luego pues fue una experiencia muy bonita, realmente fue muy bonito el viaje, y esperemos que sea igual de bonito la próxima vez en septiembre cuando demos la segunda parte de este viaje, pero sí, como que preparamos varias cosas. Luego, por supuesto, la visualización del Altacarana es fundamental, porque si la haces, quiere decir que crees. Y para habilitar los puentes abstractos solo se hacen con fe y con confianza. Así como cuando ves un charco y brincas porque sabes que hay un charco y te vas a caer, y cuando te tapan los ojos no ves nada y te tienes que creer que hay un charco, porque te dicen que hay un charco, así sí trabaja la fe. Y luego resulta que no había nada de charco porque te están engañando. Entonces tienes que activar los sentidos internos para que la persona, en aquello donde somos ciegos, que es la parte superior, podamos nosotros más o menos movernos y esperar que haya algo. Lo creemos fehacientemente por lo que hemos estudiado, trazamos un punto y trazamos la señal y pasan cosas. Al final, pues todos más o menos nos elevamos, aunque sea un poco. Y después de esa elevación, pues vino una experiencia que se llama una experiencia cumbre. Pero sí, fue muy bonito el tema. Esta es la primera conferencia que damos para la gente de Titicaca desde que se dio el taller. Y entonces por eso arranca, es una pequeña introducción, nada más pero este fue como la clave, hablar un poco de Shambhala. Bueno, pues ninguna pregunta, ¿verdad? Nadie tiene ninguna pregunta. Muy bien. Gracias, Enrique. Están enojados porque empezamos muy tarde, perdón. Aquí se nos cuatrapearon las cosas. Adelante, a ver, Alberto, tú estabas allá también. Hilda, está también Beatriz.
Hola, también estaba. Diga. Enrique, fue muy bien, muchas gracias. Primero fue muy lindo escucharte y tenía el micrófono cerrado cuando hablaste de esta mítica ciudad de Shambhala. Ándale. En realidad, la introducción que hiciste también, un millón de gracias, fue de alguna manera revivenciar. Yo estaba pensando cómo las palabras son tan cortas, ¿no? Pero cómo describir aquello que vivimos en el lago. Realmente fue más que una experiencia, fue una vivencia tan profunda, ¿no? Am, y la presentación que hiciste ahora me encantó. He tratado, debo confesar que no he leído el lado oculto de las cosas de Liv Viter y normalmente prefiero leer antes de las reuniones, pero hoy no pude. Pero hubo cosas muy lindas en esta charla también. Esto de que todo está hecho realmente de un solo elemento, solamente que si estamos hablando del mental, al astral, al físico, está vibrando diferente. Ah, es tan interesante. Unos años antes no encontraba respuestas para cuestiones muy básicas, muy existenciales, pero respuestas que fueran am, no solamente esclarecedoras, sino invitadoras a hacer introspección, a buscar y, y realmente tener esta fe tan fuerte de que tenemos este yo superior, nuestro propósito es llegar allá. Y las oportunidades que se nos dan son muchas, las que desaprovechamos también son muchas. Sí, fue muy lindo, fue como revivir la vivencia maravillosa que tuvimos juntos en el taller del lago. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y esta pues es la primera de las conferencias que vamos a dar. Este, la vamos a estar vinculando a procesos también de desarrollo personal para que esté vinculado yo creo que como lo quería explicar Leadbeater en su momento. Y luego atrevernos pues atrevernos a crecer, a desarrollarnos, a ver cuáles son los caminos para vibrar mejor y qué Mm, pasa cuando una persona empieza a habilitar estas funciones, cómo esas funciones se llevan a una siguiente encarnación y de esa manera es que cada una de las individualidades puede desarrollarse, crecer y orientarse al bien, es decir, a ayudar a cultivar estas habilidades para ayudar a los que vienen detrás y pedir ayuda para los que están más adelante. Y entonces hay lugares pues muy magnetizados como el lago. Y ya de lo que conocemos de la moderna psiquiatría, antes de actuar, pues haces el esclarecimiento y luego, cuando ves hacia atrás, desentrañas las razones que no viste que te llevaron a donde llegaste, que no te gustó o te gustó, y luego esclareces cuáles son las posibilidades que tienes para llegar más adelante y meterte donde te quieras meter o lo que sea. Bueno, entre desentrañar y esclarecer se hace una esfera y en esa esfera la persona, si lo hace bien, con ayuda de su ser interior o con ayuda de otros, entonces se ayuda mucho para que el mapa, para que con ese mapa la gente pueda operar mejor. Siempre, sobre todo para decisiones trascendentes, es muy importante que se pueda hacer así. Entonces tenemos que maximizar las cosas que tenemos a nuestro alcance para tomar mejores decisiones hacia el largo plazo. Uno de mis grandes amigos les comentaba que cuando estaban definiendo lo que era ética, dice, es inteligencia de largo plazo, un profesor del Instituto de Empresa de Madrid. Y dicen los otros que están, los panelistas, ¿eso es ética? Claro, dice, pues yo quiero ir al cielo. Entonces, lo que haga yo, ética para mí es la herramienta que yo tengo para poder llegar a donde quiero llegar, es llegar a un nivel de trascendencia, liberación, si no queremos verlo como cielo, cielo en específico, pero al final hay trucos mentales que nos ayudan a orientar bien las decisiones que vamos a tomar. Y luego también estamos despistados, reaccionamos, como dice el Ravi Ravindra. Ravi Ravindra se tiró allí en Nadiar un taller de 2 semanas. Ustedes ya no se quedaron los de Bolivia porque hubo muchos líos, pero se acuerdan que les di también un taller a los que habían ido para allá, porque ya no se iban a quedar al taller de Ravi. Pero Ravi mucho tiempo estuvo trabajando sobre el tema de reaccionar y responder. Todo el tiempo estaba sobre ese,
Y aunque parece tan simple, es crucial que la persona lo entienda para evitar karmas innecesarios y para orientar su camino hacia donde debe. Sí, pasaron cosas muy bonitas. Esta es la primera entonces de las charlas que vamos a tener y yo estoy muy contento y también muy apenado porque se me atoró, se me atascó la computadora y no, ya no daba ni para atrás ni para adelante, no podía ni apagarla. Ya finalmente la reinicié y bueno, ya pues pude dar la charla. Pero muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Vio que tuve aquí 45 o 50 gentes, qué bueno. Y la próxima vamos a continuar, la próxima va a ser, voy a hacerla tipo taller también. Vamos a hacer algunas preguntas, algún tipo de debate y sobre todo contenido. Contenido que va a seguir sobre el Leadbeater y algunas otras cosas, en donde vamos a ver cosas que se desprendan de la experiencia que tuvimos allí en el lago. Chicos, Enrique, muchísimas gracias. puedo Sí, aprovechar un aporte. Justamente cuando nos hablabas, recordé que con algunos hermanos aquí en Bolivia y leímos el libro que se llama Meditaciones sobre la vida oculta del señor Geoffrey Hudson. Mm. Y es un libro increíble, ¿no? Porque explica cómo uno va avanzando a lo largo del sendero. Y ahí recuerdo algo muy bien que decía. Él decía que el tema del astral hay que tener mucho cuidado porque es muy plástico. Entonces, por ejemplo, si uno cree, tiene fe en la Virgen de Guadalupe, por darle darles un nombre, pues es posible que en el astral la pueda ver a la Virgen como la mente la imagina, ¿no es cierto? Pero eso no significa que sea la Virgen de Guadalupe. Entonces él explicaba, él decía, recién después de la cuarta iniciación se puede diferenciar lo que es verdadero de lo que es, pues, es la plasticidad del astral, ¿no? Em, entonces, bueno, evidentemente es un trabajo importante que hay que hacer para llegar hasta la cuarta iniciación y cuando nos toque hollar el sendero seguramente, ¿no? sí, 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 sí. Sí, ves que vamos a hacer, bueno, ya que estás ahí, José Luis, que eres el secretario de la FTI, por lo menos hasta que se acabe nuestro tiempo ahí en la gestión, vamos a hacer para todas las ramas de toda América, vamos a hacer un grupo de libros, y ya hemos estado trabajando José Luis y yo en ese tema, y José Luis está hablando de este libro, que es un libro, mira, aquí lo tengo, es parte de los libros que están en ese sistema, Meditación sobre la vida oculta de Hudson. Tiene un montón de cosas con de la glándula pineal, la pituitaria, etcétera, y está toda la obra para que cuando vayamos nosotros hablando de estos temas, van a tener todos un pendrive o un USB. Y incluso vamos a tratar de ayudar a las ramas que no tengan computadora para que se compren una, para que nadie se quede fuera de poder leer estas cosas cuando se toquen los temas. Y de esa manera se pueda profundizar. Y el que quiera leerlo, pues que lo lea, se lo lleva a su computadora. Si no la tiene, pues se va a la rama para poder utilizar la que esté allí, una vez que las secciones puedan tenerlas. Y bueno, es un ejemplo, viene a colación a raíz de lo que estabas comentando. Vamos a ponernos a trabajar muy fuerte para poder cumplir las cosas que habíamos puesto como objetivos. Y en paralelo viene el siguiente curso del Titicaca en septiembre. Luego en octubre viene el gran evento de la FTI, que va a ser todavía, bueno, parece que va a ser en Colombia, o se está haciendo la gestión Magali para que sea en Colombia. Y va a ser un gran evento. Y en este gran evento de que va a ser a mediados de octubre, me parece, todavía no están bien las fechas, pero poco a poco les iremos dando a ustedes los detalles y los pormenores. Ya presentamos pues lo que se haya podido avanzar, etcétera, etcétera, y en general de todo el trabajo que tenemos que hacer en este periodo. Pero muy bien, eso que estás comentando, por ejemplo, salió Geoffrey Hodgson, pues se van ustedes al pendrive que todos van a tener. Y tenemos también, bueno, estábamos revisando José Luis y yo lo que tiene ADIAR, que ADIAR tiene esto por temas, y también te pareció como muy interesante como lo tienen. Claro, está en inglés, pero igual tienen un fondo enorme. Y también temáticamente también es una manera de buscar que también puede servir, porque así ya no está uno buscando necesariamente por autores. Pero la idea es que tengamos todos el material, porque al final vamos a homogeneizarlos todos. En función de lo que vamos leyendo, todos vamos a tener como un nivel por lo menos similar, por lo menos los que están tratando de leer y estudiar. Ya sin pretexto de no hacerlo porque no tengan las fuentes, vamos a procurar que todas las logias tengan sus fuentes.